Aleluya. Gloria a Dios. Mis hermanos, ese es el capítulo que corresponde al día de hoy. Pero antes de dar paso a nuestra hermana María Cristina, que es la que trae la enseñanza correspondiente al día de hoy, al capítulo número 8, vamos a estar viendo algunos puntos que vimos en el capítulo de ayer, en el capítulo 7, donde ¿alguien recuerda cuál fue el tema que vimos ayer de este capítulo? ¿De qué fue lo que hablamos en el día de ayer? Nadie se acuerda. Cuando Gedeón derrota a los madianitas. Amén. La derrota de los madianitas, cuando Dios usa a Gedeón, dice que la historia de Gedeón y su victoria sobre los madianitas. Vimos primeramente la llamada de Gedeón. Dice que Dios llama a Gedeón, un hombre de la tribu de Manasés, para que lidere a los israelitas en la batalla contra los madianitas. También vimos un segundo punto donde vimos la reducción del ejército. Vimos cómo Dios primeramente fue reduciendo reduciendo el ejército israelita, donde primeramente vimos una primera parte que el Señor le dijo que todos aquellos que tuvieran miedo podían irse, y así desertó una gran cantidad de israelitas, y después el Señor les dice que fueran a beber, y en dependencia de cómo bebieran agua, entonces dice que los que se arrodillaron, que se inclinaron y tomaron el agua con la mano, fueron 300 soldados, y entonces estos fueron los que el Señor escogió y decidió que se quedaran estos 300 hombres para enfrentar a los madianitas. Después vimos la estrategia de Gedeón, que vimos que dentro de Gedeón y sus 300 hombres atacan al ejército madianita por la noche, utilizando, como vimos, trompetas, cántaros y antorchas para crear confusión y pánico. Recordándoles, mis hermanos, que aquí sucedió algo muy importante, que fue cuando el Señor decide, permite, le dice a Gedeón que fuera con su siervo, con su esclavo, al campamento madianita, y escuchó dos madianitas hablando, uno contándole un sueño que había tenido y el otro dándole la interpretación del sueño, donde aquí vimos que la fe, toda la duda que pudiese haber tenido Gedeón, fue eliminada en ese momento. También vimos la victoria sobre los madianitas, donde dice que los madianitas se confunden y comienzan a pelear entre sí, lo que permite a Gedeón y a sus hombres obtener una victoria decisiva. Y también vimos la persecución de los madianitas. Después que los madianitas huyen, comienzan a huir, dice que Gedeón y sus hombres persiguen a los madianitas restantes y capturan a sus dos líderes, que vimos que a sus dos líderes, a sus dos príncipes, y le dieron muerte. Entonces, en resumen, mis hermanos, este capítulo 7 que vimos en el día de ayer relata la historia de Gedeón y su victoria sobre los madianitas, destacando la fe y la obediencia de Gedeón a Dios, así como la intervención divina en la batalla, sabiendo siempre que fue el Señor el que entregó a los madianitas en manos de Gedeón y de estos sus 300 hombres. Entonces, mis hermanos, a grandes rasgos, esto fue lo que vimos en el capítulo de ayer. Y entonces así le damos paso a nuestra hermana María Cristina, que trae la enseñanza del capítulo número 8 del libro de Jueces. Amén, amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Gracias a mi hermana Iliet. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde en esta noche que hizo el Señor. Vamos a Amén. estar hoy aprendiendo un poco más sobre Gedeón en el capítulo 8 de Jueces. Los temas a tratar es el reclamo de los efraimitas. Eso está en Jueces. Esto es fundamento bíblico. El capítulo hoy a tratar es Josué 8 y los temas a tratar en este capítulo es el reclamo de los efraimitas. Sabemos que los efraimitas son los de la tribu de Efraín. La negativa de Sucor y Penuel en Jueces 8 del 4 al 9. La captura y ejecución de los reyes madianitas en Jueces 8, 10 al 21. Y Gedeón se rehúsa a ser rey
pero cae en idolatría en Jueces 8, 22 al 27. Y la muerte de Gedeón y la vuelta a la idolatría en Jueces 8, 28 al 35. Estos son los temas que estaremos mirando en este capítulo. Y la introducción de este capítulo de Jueces continúa con la historia de Gedeón después de su victoria sobre los madianitas. En este capítulo se nos muestra cómo enfrenta desafíos internos en Israel y cómo a pesar de sus logros militares, su liderazgo tiene fallas que llevan al pueblo nuevamente a la idolatría. A pesar del éxito militar, enfrenta nuevos desafíos en descontento de la tribu de Efraín, la falta de apoyo de algunas ciudades israelitas y la tentación de la idolatría. Este capítulo muestra cómo el liderazgo puede ser complicado, no solo por enemigos externos, sino también por conflictos internos y decisiones personales que afectan el destino del pueblo. En este primer tema que estaremos mirando es la queja de los Efraín. Eso está en Jueces 8 del 1 al 3. Pero los hombres de Efraín le dijeron, ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y les reconvinieron fuertemente. Cuando se habla de les reconvinieron, quiere decir como que lo regañaron o les reclamaron fuertemente porque ellos no lo convidaron a ellos a la batalla. Los efraimitas se sienten ofendidos por no haber sido convocados al inicio de la batalla. Eso está en Jueces 7, 24 al 25. Efraín era una tribu poderosa. Josué 17, 14, 18 podemos ver que habla sobre la tribu de Efraín. Y a menudo buscaba protagonismo. Al ser una tribu poderosa, pues ella también buscaba su protagonismo, ya que ella tenía los recursos para, o la ventaja de ganar en algunas batallas. A los cuales él respondió, o sea, le respondió Gedeón. ¿Qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiaser? Eso le respondió Gedeón. Gedeón usa diplomacia, minimizando su propia victoria, exaltando a Efraín. Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Sem, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó, luego que él habló estas palabras. En este capítulo podemos ver que los efraimitas, ellos le hicieron un reclamo a Gedeón, que él no lo convidó a la batalla para ellos ir con él a pelear. Pero luego Gedeón sabiamente lo que hizo fue que él se exaltó a la tribu de Efraín, exaltando sus victorias que ellos habían tenido anterior y él minimizando con lo que él había hecho, que no se comparaba con lo que la tribu de Efraín anteriormente había hecho o hubiese ganado. Y se refiere a la captura de los príncipes cuando él le habla sobre Oreb y Sem. Esto ocurrió o se refiere a la captura de los príncipes medianitas por parte de Efraín. Eso está en Jueces 7:25. La respuesta pacífica de Gedeón evita un conflicto interno y podemos hacer base con la cita de Proverbios 15:1. Gedeón dijo esta frase en Jueces 8:2, en un contexto de tensión con la tribu de Efraín, después de que Gedeón y su ejército derrotaran. O sea, Gedeón viene tras conquistar o pelear en una batalla, que sabemos que fue una ardua batalla. Pero entonces se tiene que enfrentar con la posición de víctima o de ofendido que se está haciendo la tribu de Efraín porque él no lo convidó a la pelea para ellos ir a pelear con él. Entonces Gedeón sabiamente, él entonces empieza a hablar con ellos y él trata de apaciguar la tensión que se estaba orquestando con sus hermanos de la tribu de Efraín. Cosa de que ellos entendieran de que él no lo convidó no porque él se pensaba superior a ellos. Eso era lo que él le estaba dando a entender. Entonces, después que Gedeón y su ejército derrotaran a los madianitas, los efraimitas se sintieron ofendidos porque no fueron llamados a la batalla desde el principio. La frase no es rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiaser es una manera diplomática de apaciguar su enojo
Gedeón usó estas palabras para apaciguar el enojo de Efraín. El término simples, Gedeón está diciendo, lo que ustedes, Efraín, lograron, al final es más valioso que todo lo que nosotros hemos hecho. O sea, cuando él dice, no es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiaser, él le está diciendo que los logros que ellos tuvieron, la guerra que ellos ganaron, fue más grande y fue mejor que la que él obtuvo. Y él a la misma vez, él está reconociendo y se está poniendo por abajo y eso karma la ira de lo de la tribu de Efraín, haciéndole entender que ellos no lo convidaron no porque ellos se sintieran superior. Lo que usted, Efraín, lo que ustedes, Efraín, lograron al final es más valioso que todo lo que nosotros, había ser el clan de Gedeón, hicimos desde el principio, explicándolo con la metáfora agrícola. Él le habló en sentido agrícola, como sabemos que ellos criaban ganado y ellos tenían sembradío de alimentos, entonces la palabra que usa es el rebusco y la vendimia. Entonces, como ellos conocen estos términos, ellos sabían a qué él se refería. Y él entonces le explica la metáfora. La vendimia es la cosecha principal de uvas. Representa lo que hizo Gedeón y su ejército, su victoria inicial. El rebusco es lo que queda después de la cosecha, es decir, lo que se recoge al final. Representa la captura de los príncipes mediante Oreb y Sem por parte de los efraimitas. Gedeón está elogiando a Efraín, diciéndole que aunque ellos participaron en la parte final de la batalla, su contribución fue más importante que la suya propia. Con esta respuesta, sabia y humilde, logró evitar un conflicto con ellos. Él le hizo entender a ellos que aunque ellos participaron ya al final de la batalla, no era menos importante, sino más bien que fue sumamente importante que ellos estuvieran con ellos al final de la batalla. Entonces, cuando él usa esto, entonces apacigua el incomodamiento, la ira de la tribu de Efraín. Podemos ver que el problema se presenta en la tribu de Efraín, se sienten menospreciados. ¿Qué problema podemos ver aquí en la tribu de Efraín con Gedeón? Que la tribu de Efraín se siente menospreciada porque Gedeón no los convocó desde el principio. Solución. Gedeón de una vez buscó una solución. Gedeón responde con humildad, resaltando la contribución de Efraín en la captura de los príncipes mediante Oreb y Sem. Eso está en el 2:3. Y la lección de este versículo es la mansedumbre aplaca el conflicto. Y esto podemos verlo en Proverbios 15:1, que dice, la blanda respuesta quita la ira. Y eso fue lo que hizo Gedeón, que la blanda palabra que él trajo en medio de la ira o el incomodamiento o el disgusto que tenía la tribu de Efraín, aplacó la ira. Y podemos ver citas de referencia sobre esta situación que se dio en este versículo. Manejar los conflictos con sabiduría y humildad. Podemos ver que Gedeón hizo esto. Y en Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esto fue lo que hizo Gedeón. Gedeón lo declaró a ellos superiores a él. Y él dijo, aunque ustedes no estén al principio, pero fue muy importante que ustedes estén al final. Valió más que ustedes estén al final que al principio. Y además, ustedes ganaron una batalla y empezó a elogiar y a exaltar y a decir las cualidades que ellos tenían. Y esto aplacó el furor de los efraimitas. Y esto nos da una grande lección. Gedeón aplicó la humildad. Él fue manso y humilde. No se vanaglorió. Él no dijo, ah, no, yo soy el sacerdote. No, él dijo, no, yo los necesito. Es importante que ustedes estén. Y hubo una muestra de que él no midió superioridad. Gedeón busca apoyo y es rechazado. Esto está en Jueces del 4 al 9.
Y vino Gedeón a Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traían consigo cansados, mas todavía persiguiendo. A pesar de la fatiga, continúa la persecución. Eso podemos verlo en Gálatas 6:9. Y, y yo os ruego, eso fue Gedeón diciéndole a Sucor después que él pasa, que estaban persiguiendo a estos reyes. Y dijo a los de Sucor, yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados y yo persigo a Seba y a Salmuna, reyes de Madián. Recordemos que ellos estaban peleando. Ellos fueron con 300, ellos lograron vencer, pero ¿qué sucedió? Ellos lograron huir una gran parte junto con los reyes. Cuando esto pasa, entonces Gedeón decide darle seguimiento para capturar a estos reyes de Madián. Sabemos muy bien, no sé si recordamos quién eran los madianitas, de dónde venían. Le tengo una pregunta. ¿Ustedes saben quién eran los madianitas o de dónde venían los madianitas? De Madián. La descendencia de ellos. De Abraham. El hermano Jorge dio esa clase. Ajá. ¿De quién? ¿De dónde venían? O sea, su descendencia. La familia de suegro de Moisés. No, La descendencia de los levitas, hermana. De Caín. no, De Abraham. exactamente. ¿De quién El específicamente? hermano Carlos lo dijo de Abraham. ¿Cómo se llamaba? O sea, ¿de dónde? ¿De qué lado? ¿De qué parte? ¿Cómo se llamaba? Porque es de Abraham, pero díganme de dónde. ¿Cuál? Ah, Por lo de Ismael. De No, Ishmael. De Setura. exactamente. De Setura. ¿Saben quién fue Setura? Sí, amén. La otra esposa, la última esposa de Abraham. de Abraham, sí. Ok, Ay. ¿cuántos hijos tuvo Abraham con Setura? 6. Exactamente. 6. Excelente. ¿Y cuándo Setura entró en la vida de Abraham? Después que Sara se murió. Cuando murió Sara, sí. Después de la muerte de Sara. Excelente, estamos en esto. Ya tenemos el contexto. Ok, continuamos. Gracias, mis hermanos, por su aporte. Entonces, dice, y vino Gedeón al Jordán y pasó él y los 300 hombres que traían consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. A pesar de la fatiga, continúan la persecución. Y dijo a los de Sucor, yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados, y yo persigo a Seba y a Samuna, reyes de Madián. Gedeón busca provisiones para sus hombres. Y los principales, eso está en el 6, y los principales de Sucor respondieron, ¿están ya Seba y Samuna en tus manos para que demos pan a tu ejército? Los líderes de Sucor dudan de la victoria de Gedeón y temen represalia madianita. O sea, yo le tenía más miedo a lo de Madián que al Dios de Israel. Ahora bien, le voy a hacer una pregunta. Voy a terminar el 7 para hacerle otra pregunta. Y Gedeón dijo, cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Samuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojo del desierto. Gedeón amenaza con castigo a Sucor. Y esta lesión no, no, Se frizó. puede entrar. Se le está yendo la señora, hermano. María, no se Al te escucha número de bien. los siervos puede traer Mala, si te escucha. consecuencias. Bien, tengo una pregunta. ¿Quiénes que llegaron a darle el pan? ¿Quiénes eran los de Sucor? Los últimos minutos no se Hermana, Yo escucharon. no me María escucho bien. Cristina, se le estaba Se interrumpiendo le la cortó. señal. El audio empezó a definir el número 7. El internet se está saliendo de la computadora y entrando nuevamente. Ustedes saben, estamos batallando.
Yo entiendo como que una computadora nueva, una computadora nueva. Oye, Tanto. ¡Santo! Me quieren chapear. Decretado y arrebatado. En el Ajá. nombre de Jesús, para la gloria de Dios. amén, Amén. Ahí me escuchan. amén. Sí. Ok, la pregunta, yo estaba leyendo wow. Siete. El El 7. 7, el 7. La última Empiece de nuevo. diapositiva no se te escuchó, María. Ok, leí el 7, ok. ¿No se escuchó nada esta última o solamente el punto 7, el versículo 7? Ajá. No se escuchó nada después del 7. Ok, Cuando usted iba a ok, dice, y Gedeón dijo, cuando Jehová, recordemos que Sucor se negó a darle alimento a a los, am, a los que andaban con Gedeón peleando, 300. a los 300. Ellos dijeron que no y hicieron como un sarcasmo. ¿Acaso ustedes tienen o tú tienes a Seba y a Samún en tus manos para que te demos pan? O sea, por miedo a los madianitas, ellos prefirieron no ayudarlos. Entonces mi pregunta es, dice Gedeón en el 7, y Gedeón dijo, cuando Jehová haya entregado en mi mano, o sea, Gedeón le está diciendo a lo de Sucor, a Seba y a Samuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. Dijo él, amenaza con castigo a Sucor. Y la lección que podemos ver en esto es, no ayudar a los siervos de Dios por temor puede traer consecuencias. Y esto vemos en Lucas 12, 4 al 5. Ahora bien, ¿quiénes eran los de Sucor? Esa es la pregunta. ¿Quiénes eran los de Sucor? Esta gente que aparecen aquí negándose y burlándose, ¿quiénes eran ellos? ¿Hay alguien aquí con vida? Señores, nos quedamos, responda, refresquenos, María. Ok. responda. Los que vivían en Sucor, porque recordemos que estamos hablando que están en Canaán. Entonces, los de Sucor pertenecían a una de las tribus de Israel, o sea, eran hermanos. A la de Efraín, a la No, tribu de Efraín. no A la Efraín, tribu de Gad. exactamente, tribu de Gad. Recuerden que Efraín fue el que se incomodó porque ellos no lo convidaron desde el principio a la batalla. Ahora, los que se negan a darle el pan y se burlan son los de esta ciudad, pero quienes vivían ahí eran sus hermanos. Repite, hermana, por si no se escuchó. ¿Quiénes vivían ahí? Los de Gad. Exactamente, que eran hermanos, era la tribu de Gad. Y siendo hermanos, conociendo a Dios, o sea, eran israelitas, ellos se niegan a darle el pan a sus hermanos por miedo a los madianitas. O sea, ellos le tuvieron más miedo a los madianitas que al Dios de Israel. Ah, hermana María, para hacer un aporte con respecto a Sucot, dice que Sucot fue fundada por Jacob. Y Voy para entonces, allá, no me adelante la clase. ya, no, el problema es que tú preguntaste quién era Sucot. Sí, pero Amén. ya tú dijiste qué tribu vivía ahí, ya tenemos el contexto de que no eran cualquier gente ni era una tribu enemiga, sino que eran hermanos porque Que eran era hermanos. una de Amén. las tribus. Y ahí no podemos dar cuenta, es una enseñanza tremenda, que muchas veces, bueno, ya no voy a predicar, seguimos en el estudio aquí. Sucor en la Biblia, en Jueces 8, 4 al 17. Sucor fue una ciudad importante en la historia de Israel, mencionada varias veces en la Biblia. En Jueces 8, Sucor se negó a ayudar a Gedeón y fue castigada por su falta de apoyo. ¿Dónde estaba Sucor? Sucor estaba ubicada al este del río Jordán, en la región de Gad. Ya yo te dije. Tú puedes cerrar y abrir, que tú sabes qué es lo que está pidiendo ya. Ay, mis hermanos, lo siento mucho, de verdad, que no se esté mirando bien. Sucor dice que estaba ubicada al este del río Jordán, en la región de Gad. Se menciona como un lugar de descanso para los israelitas cuando salieron de Egipto. En Éxodo 12:37 no habla de eso. Significado de Sucor. Está ahí la letra en hebreo, como nosotros todavía no sabemos leer en hebreo. Dice que el significado era amadas.
enramadas o cabañas, lo que sugiere un lugar de refugio o descanso. También está relacionado con la fiesta de los tabernáculos, Sucor, cuando los israelitas recordaban su peregrinación en el desierto. O sea, ellos venían a este lugar para recordar su peregrinación en el desierto. También se celebraba la fiesta de los tabernáculos en Sucor. Y ya sabemos que Sucor pertenecía a una tribu de Israel. Por ende, era normal que todas esas cosas se hicieran ahí, pero era un lugar especial. Sí, vivía ahí. Ellos fue los que se negaron a darle el pan. ¿Quiénes vivían en Sucor? En Jueces 4:17, Sucor era una ciudad habitada por la tribu de Gad, una de las 12 tribus de Israel. Estaba ubicada al este del río Jordán, en la región de Transjordania, y sus habitantes eran israelitas, sus hermanos. Y este capítulo nos deja una gran enseñanza, importancia de Sucor en la historia bíblica, lugar de descanso de Jacob, lo que decía nuestra hermana Iliet, que ahí estuvo Jacob. Ya usted sabe que eso venimos hablando de cuando Abraham, Isaac, cuando Jacob entonces tuvo el encuentro con el ángel. Dice en Génesis 33:17, y Jacob fue a Sucor y edificó allí casa para sí e hizo cabañas para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sucor. O sea que ese nombre se lo puso Jacob a ese lugar. Jacob vivió allí temporalmente después de reconciliarse con su hermano Esaú. Cuando recordemos la historia, cuando él regresó, él dice que entonces él vivió ahí por un tiempo. Y parte de este territorio de Gad, y es parte del territorio de Gad. Josué 13:27, y en el valle de Bet-Aram, Bet-Nirán, Sucor y Safón, resto del reino de Seón, rey de Hezbón. Fue asignada a la tribu de Gad cuando Josué repartió la tierra. Gedeón busca apoyo en Peniel y es rechazado. Este versículo que vimos sobre la tribu de Gad que vivía en Sucor, eso nos da una fuerte enseñanza que muchas veces nuestros propios hermanos en Cristo, cuando necesitemos la ayuda, pueden negárnosla. Aunque compartamos todo, le sirvamos al mismo Dios. Pero si se pierde el enfoque, puede pasar esto que pasó con Gad, porque Gad se olvidó. Ellos entendían que era Gedeón, que ellos le estaban negando y era el mismo Dios, porque él estaba siendo dirigido por Dios. Pero recordemos que como ellos de continuo al mar iban y se entraban a la idolatría, hubieron muchas cosas de la tierra de Canaán que ellos empezaron a adoptar. Una de esas, eso fue ese egoísmo y esa parcialidad que ellos usaron y esa burla, porque fue como una burla. Cuando ellos le dijeron, ¿acaso tú tienes rey en tus manos para nosotros? Como que, tú hiciste eso, entonces tú te ganaste el pan porque tú lo tienes en tus manos. Ok, Gedeón busca apoyo en Peniel y es rechazado. Eso está en Jueces 8 del 8 al 9. De allí subió a Peniel y le dijo las mismas palabras. Y los de Peniel le respondieron como habían respondido los de Sucor. Otro grupo de israelitas rehúsan ayudar. En especificación, no encontré quiénes eran de la tribu que vivían en Peniel. Pero se supone ellos cruzan a Sucor y luego cruzan a Peniel. Y ellos también de igual forma le negaron la ayuda, lo que se puede entender que por la región donde estaba ubicado, también podían ser israelitas. Y él habló también a los de Peniel diciendo, cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. La torre era símbolo de defensa, destruirla significaba castigo severo. O sea, esta ciudad, Peniel, tenía una torre que era como protección y sabemos muy bien que eso se usaba mucho, que hacían torres o hacían vallados para cubrirse o guardarse de futuros ataques. Exacto, amurallar la ciudad. Y la lección de esto podemos ver que aunque no especifica quiénes vivían ahí, podemos entender que eran israelitas también, porque él también los amenazó y le dio su advertencia. La torre era símbolo de defensa. Esta lesión nos ayuda. No ayudar a los siervos de Dios por temor puede traer consecuencias. Eso lo vimos en Lucas 12:4 al 5. La falta de fe, la verdad
versículo. La falta de fe y apoyo a la obra de Dios puede traer disciplina. A lo que no le gustan ayudar en la obra del Señor. Eso está en Gálatas 6, 9 al 10. Ellos temían más a esta gente, a los ismaelitas, que al mismo Dios. ¿Quiénes vivían en Peniel? Peniel o Panuel, o Peniel o Penuel, así es que aparece. Es una localidad mencionada en la Biblia que tiene un significado importante en el contexto de la historia de los jueces y de Jacob. El nombre Peniel se traduce como la cara de Dios o el rostro de Dios en hebreo y se asocia principalmente con dos eventos clave en la escritura. El encuentro de Jacob con Dios en Génesis 32, 22, 32. En este evento, Jacob se dio cuenta de que había estado en la presencia de Dios, por lo que llamó a ese lugar Peniel, diciendo: he visto a Dios cara a cara y mi vida ha sido salva. El nombre del lugar refleja este encuentro espiritual profundo. Por eso es que, aunque no se sepa quiénes vivían ahí, de los israelitas, se entiende que eran de la misma tribu que vivían ahí, porque recordemos que Sucor estaba en la de Gad, y entonces más adelante él sigue, y ellos también lo de Peniel se le niegan. Entonces eran dos lugares que fueron visitados por Jacob. Y este lugar específicamente fue cuando él peleó o él se encontró con el ángel y el ángel lo bendijo, o Dios lo bendijo y le dio y le hizo la promesa y le cambió su nombre y dijo que no se iba a llamar Jacob, sino Israel. Amén. Continuamos. Peniel en la época de Gedeón. Eso está en Jueces, que es lo que estamos mirando aquí. En el contexto de Gedeón, Peniel es mencionada como una ciudad que, al igual que Sucor, se negó a ayudar a Gedeón y a sus hombres durante su persecución de los madianitas. Cuando Gedeón les pidió alimento y apoyo para seguir su lucha, los líderes de Peniel también lo rechazaron por miedo a las represalias de los madianitas, quienes aún eran poderosos en la región. En respuesta, Gedeón prometió que cuando regresara victorioso, castigaría la ciudad. Posteriormente, Gedeón cumplió su amenaza al derrotar a los madianitas y vengarse de los habitantes de Peniel. El contraste entre estos dos eventos en Peniel muestra cómo en un momento el lugar fue asociado con un encuentro con lo divino en la historia de Jacob, y en otro con una falta de fe y apoyo a los actos de justicia de Gedeón. Esto es increíble, cómo un mismo lugar puede presenciar dos situaciones totalmente diferentes, con lo divino y a la misma vez con la falta de fe de estos dos pueblos o de estas dos tribus o de estas dos ciudades que se encontraban viviendo los mismos israelitas, que vienen escuchando la historia del Señor, de todo lo que el Señor ha hecho, de dónde Dios lo ha librado, porque ellos se descarrilaran, pero no era que ellos dejaron de escuchar las maravillas que Dios había hecho, porque recordemos que aunque no había papel para escribir, se propagó de boca en boca, que sí había un remanente que se guardaba, pero había uno que se iba tras la idolatría a hacer lo malo delante de Dios. Continuamos. Confiar en Dios incluso cuando otros no te apoyan a la obra. En Isaías podemos ver, estos son unas cuantas referencias bíblicas de lo que puede acontecer. En Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo, no desmaye, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aunque hayan personas que no confíen, pero lo más importante es que no confíen en ti ni te ayuden en la obra. Lo más importante es saber que Dios está contigo. Y eso fue lo que le pasó a Gedeón. Por eso fue que cuando ellos se negaron a ayudarlo, Gedeón le dijo: no se preocupen, que cuando yo logré capturarlo y yo termine de apresarlo, eso que ustedes hicieron, yo me la voy a cobrar. Eso no se va a quedar así. Sabemos que en el tiempo de la ley, porque ahora muy bien, uno no puede pagar mal por mal ahora, pero en el tiempo de la ley, recordemos que estuvimos mirando eso, que era ojo por ojo y diente por diente.
Y recordemos que decía que el que a hierro mataba, a hierro moría, aparte de que si una persona mataba y se encontraba culpable cuando estuvimos mirando sobre los asesinatos, sobre las ciudades de refugio, si una persona mataba voluntariamente, de la única forma que se podía, se condenaba a esa persona que debía ser muerta de igual forma. Y si era inocente o no fue a propósito, pues se declaraba en libertad, pero tenía que pasar por un proceso. Entonces, volviendo al tema, lo más importante es buscar el apoyo de Dios y apoyar la obra. Entonces, dice en Gálatas 6 del 9 al 10, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos. Ejemplo, Gedeón siguió adelante en la batalla a pesar del rechazo de Sucor y Penuel. Gedeón nunca dudó, aunque ellos, incluso cuando se negaron, ellos hacían como si fuera una burla, como que ellos no creían posible que de Gedeón con 300 hombres podía atraparlo o podía ganar la batalla. Pero él, ¿qué hacía? Él estaba confiando, por eso él buscó seguridad en Dios, de que Dios estuviera con él. Y como él confió y Dios le dio la revelación, le mostró que él le iba a dar la victoria, él estaba 100% seguro de que Dios le iba a dar la victoria, aunque sus hermanos se burlaran de él. Captura de los reyes de Madián. En Jueces 8 del día al 12. Y Seba y Samuna estaban en Carcor, y con ellos su ejército, como de 15,000 hombres, todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, que habían caído 120,000 hombres que sacaban espada. O sea, habían caído 120,000 y le quedaban alrededor de algunos 15,000 hombres. Y vienen estos hombres de Israel con 300 hombres. Entonces, muestra el alcance de la victoria de Gedeón. Y subiendo Gedeón por el camino de los que habitaban en tiendas al oriente de Nova y de Jobeá, atacó al ejército porque el ejército no estaba en guardia. O sea, ellos estaban confiados, pero quien trajo esa inseguridad fue el mismo Señor. O sea, quien lo hizo a ellos estar seguro de que él no lo iba a perseguir por la cantidad que tenía, eso mismo lo llevó a ellos a que Dios le diera la victoria a Gedeón. Estrategia de ataque sorpresivo. Huyó Seba y Samuna y él los siguió y prendió a los dos reyes de Madián, Seba y Salmuna, y lleno de terror a todo el ejército. Captura de los reyes enemigos. Castigo a Sucor y Peniel. Ya Gedeón atrapa a los reyes. Entonces ya él viene con la victoria ganada, porque recordemos que cuando se iba a la batalla, si se lograba capturar a los reyes, se lograba matar a los reyes, pues automáticamente la guerra se paraba porque eran los cabecillas. Entonces, en el 8, 13 al 17 podemos ver, entonces Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla antes que el sol subiese, regresan victorioso. Y tomó a un joven de los hombres de Sucor y le preguntó, y él le dio por escrito los nombres de los principales y de los ancianos de Sucor, 77 varones. Identifica a los responsables del rechazo. Y entrando a los hombres de Sucor, dijo, he aquí a Seba y a Samuna, acerca de los cuales me saheriste, diciendo, ¿están ya en tu mano, Seba y Samuna, para que demos pan a tus hombres cansados? Confronta a los líderes incrédulos. Gedeón volvió con la victoria en su mano y lo confrontó. Dice en Jueces 16, 17, y tomó a los ancianos de la ciudad y espinos y abrojos del desierto y castigó con ellos a los de Sucor. Cumple su amenaza. Vemos que aquí él cumple su amenaza. Cuando él regresa con la victoria, él entonces vuelve a donde ellos y cumple su amenaza. Y dice, y ancianos, líderes o jueces de Sucor, encargados de tomar decisiones, e Israel, los ancianos tenían autoridad sobre la comunidad.
Vemos que aquí cuando Gedeón viene, entonces la agarra y llama a los líderes, a los jueces de Sucor, encargados de tomar decisiones. Y entonces dice que él viene con espinos y abrojos en Israel. Y los ancianos tenían autoridad sobre comunidad. O sea, a la hora de él tomar la decisión del castigo que le iba a dar a Sucor, por ello no haberlo ayudado, tendido la mano, entonces ellos llaman a los líderes. O sea, Gedeón respetaba los mantos. Gedeón no entendía que porque él había ganado la batalla, porque él era en ese momento el juez, que él podía tomar decisiones. Entonces él respeta los mantos y él llama a los líderes, a los jueces y a los sacerdotes para entonces tomar la represalia con esta gente de Sucor. Ciudad Sucor, una ciudad habitada por la tribu de Gad, y espinos y abrojos del desierto. Espinos en hebreo, que no leemos en hebreo, pero lo que quiere decir Gotzien, planta con espina. O sea, cuando habla de estos, es una planta con espina afilada que crecía en el desierto. Simboliza dolor y castigo. En Proverbio 22:5, espinos y lanzos hay en el camino del perverso, dice en Proverbio. Abrojos, en hebreo quiere decir bakunin, otro tipo de planta con espina usada en contexto de sufrimiento y castigo con ello, y él castigó con ello a los de Sucor. O sea, ¿qué podemos entender? Que él cogió alguna planta que tenía algún espino, que por eso habla de abrojos, y entonces él lo castigó con el permiso de los líderes y los jueces y sacerdotes de la ciudad o de esta tribu por el rechazo que ellos tuvieron. Dice castigo en hebreo, quiere decir yoda. También significa enseñar o hacer conocer, lo que indica que el castigo tenía un propósito correctivo. O sea, al él agarrar esto, los abrojos, los espinos, que era una planta que se daba, que tenía efectivamente espina, que dolía, entonces, por lo que podemos leer aquí, él lo castigó. Y esto fue una enseñanza de reprensión, indicando el castigo. Y el propósito era corregirlo para que ellos no volvieran a hacer eso que hicieron con sus hermanos. A los de Sucor, no solo los ancianos, sino toda la comunidad sufrió la consecuencia de su desobediencia. Asimismo, derribó a Torre de Peniel y mató a los de la ciudad. El castigo es más severo en Peniel, porque en Peniel él no lo castigó con el abrojo y los espinos. En Peniel dice que él los mató. Entonces, como bien le estaba diciendo, recordemos que en el tiempo de la ley era ojo por ojo y diente por diente, y que cuando ellos faltaban, así mismo como el Señor prometía estar con ellos hasta el fin de guardarlo, de bendecirlo y prosperarlo, cuando ellos fallaban, también el Señor los corregía con vara para que se enderezaran. Y si él hizo esto fue con autorización del Señor. Espinos y abrojos son términos que se refieren a tipos de planta que tienen espina o espina en sus estructuras. Espino generalmente hace referencia a plantas que tienen espina, con los espinos o el espino almar, que es un arbusto de la familia de la rosácea. Las espinas son estructuras afiladas que protegen la planta de los herbívoros. Abrojos son plantas de la familia de las leguminosas, que también tienen espinas, pero a menudo sus espinas son más fuertes y forman una especie de cápsula o fruto espinoso. Los abrojos pueden ser considerados una plaga en ciertas regiones debido a la dificultad para removerlos, ya que sus espinas se adhieren fácilmente a la ropa o el pelaje de los animales. Ambos términos pueden usarse para describir plantas que presentan espinas y que pueden ser incómodas o peligrosas al estar en contacto con ellas. O sea que la pela que le dieron, los fuetazos que le dio Gedeón, a ellos le dolieron bastante porque fue con algo que tenía espina. En Jueces 8, cuando se menciona que Gedeón castigó a los de Sucor con espino y abrojo, la frase se refiere a un castigo físico o humillante que Gedeón impuso a los hombres de esa ciudad. Hasta aquí no entendemos. Más o menos una idea de a qué se refiere con eso. Amén, amén. Amén. En Jueces 18:21, ejecución de Seba y Samuna. Luego dijo a Seba y a Salmuna: ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis
en Tabor. Y ellos respondieron, como tú. Así eran ellos. Cada uno parecía hijo de rey. O sea que los israelitas parecían hijos de rey. Por eso es que en un momento estuvimos hablando que cuando los espías fueron a Canaán, ellos tenían una forma de vestir que lo identificaban como israelita, porque inmediatamente ellos entraron, se dieron cuenta que ellos habían llegado como espías, porque el pueblo de Israel ellos eran diferentes hasta en la forma de vestir. Ellos eran diferentes y por eso él dice que ellos eran así como él, que parecían hijos de rey, claro, y eran hijos Ujú. del rey, el rey grande, el rey todopoderoso, el dueño del cielo y de la tierra. Amén. Gedeón busca justicia. Entonces nosotros como hijos de rey tenemos que también con nuestra vestimenta representar al rey de reyes y señor de señores. Y no quiere decir que porque lo representemos dignamente, no quiere decir que va a haber un ego en nosotros, sino más bien que nosotros debemos ser la imagen que cuando nos vean a nosotros, vean al Dios Todopoderoso. Digan, ese hijo del rey todopoderoso. Gedeón busca justicia por su familia, posible venganza. Y él dijo, mis hermanos eran hijos de mi madre. Vive Jehová que si los hubiera dejado con vida, yo no os. Y ya sabemos que él los mató a estos reyes. Los reyes confesaron haber matado a los hermanos de Gedeón, por lo que él los ejecuta. Y la verdad de estos versículos, Dios no deja impune la maldad y siempre hace justicia en su tiempo. Romanos 12:19. Dios es un Dios justo y él es parte de su esencia, la justicia, y Él no deja nada impune. A su tiempo Él hace la justicia. Gedeón se rehúsa a ser rey, pero cae en idolatría. Ya estamos mirando en el capítulo 8, versículo 22 al 27. Gedeón se rehúsa a ser rey, pero cae en idolatría. Esto podemos verlo en Jueces 22-27. El pueblo quiere hacer a Gedeón su rey. Ya Gedeón ganó la batalla, ya mató a los reyes, ya volvió. Entonces vuelve con la victoria. Entonces el pueblo quiere hacer a Gedeón su rey. Recordemos que Gedeón pertenecía a la tribu de Manasés. Su rey y él, eso para que ustedes vean, Gedeón pertenecía a la tribu de Manasés que estaba del lado después que cruzaron el Jordán, porque recordemos que hubo una media tribu de Manasés que se quedó antes de cruzar. Pero ¿qué pasa? Gedeón, de la tribu de Gedeón, Manasés, y la de Efraín, los efraínitas, ellos eran hermanos, porque recuerden que Efraín y Manasés eran hermanos, hijos de José. Entonces, por eso que ellos estaban cerca uno al lado de otro y hubo el celo que hubo. Entonces, continuamos, pues bien. Oferta afirmando que solo Dios debe gobernar. El pueblo quiere hacer a Gedeón su rey, pero él rechaza la oferta afirmando que solo Dios debe gobernar. Sin embargo, recoge oro del botín y hace un efod que luego se convierte en objeto de idolatría en el 24 al 27. Su acción contradice su rechazo. Ha reinado y se convierte en un tropiezo para Israel. Cuando yo leí esto, mis hermanos, o sea, eso me impactó demasiado. Y el Espíritu Santo estaba tratando conmigo con ese tema. Más adelante le voy a decir en qué. Gedeón rechaza el reinado, pero hace un efod en Jueces 8, 22 al 20, del 22 al 28. No seré Señor sobre vosotros, ni mi hijo lo será. Jehová señoreará sobre vosotros. El pueblo quiere a Gedeón que sea rey, pero él rechaza la oferta, afirmando que Dios es el verdadero gobernante. Sin embargo, Gedeón pide el oro del botín y hace un efod en Ofra. Aquí se presentó un problema. El efod se convierte en un ídolo y el pueblo se aparta de Dios. Y la lección que podemos ver aquí es incluso los líderes piadosos pueden cometer errores. El orgullo y la idolatría pueden alejarnos de Dios. En Primera de Corintios 10:12 nos dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Éxodo 23:4, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Y ejemplo de esto es Gedeón hizo un efod de oro que se convirtió en un ídolo. Esto es tan serio y esto me impactó tanto que un hombre viene de ser usado por Dios. Era un juez
Dios le da la victoria. A la misma vez reconoce a Dios como el rey de Israel, pero a la misma vez, sin darse cuenta, él se corrompe. Entonces él, cuando le quieren, el pueblo quiere que sea rey, él dice, no, ni yo ni mi hijo, pero entonces viene y hace un efod para que yo adorara. Y si a ver vamos, hay que tener cuidado porque a veces l- podemos confundir las cosas porque la historia del efod, sabemos, más adelante le estaré hablando de la historia del efod, pero él entendía quizá que porque era un efod no iba a tener ningún problema, pero es que Dios dijo que no podían hacerse ninguna imagen de nada, adorar nada que no fuera él. Y entonces podemos ver, se sabe que el efod era una prenda sacerdotal usada en el Antiguo Testamento, generalmente hecha de lino, adornada con piedras preciosas y oro, en Éxodo 28, 6, 14. El efod que hizo Gedeón probablemente no era solo una prenda, sino una imagen o un objeto de culto, ya que el pueblo lo adoró como un ídolo. Eso es tremendo. Y podemos ver aquí una foto. El que no esté mirando puede mirar, el que tenga un ojo cerrado que lo abra. Ya estamos terminando. Le quise traer esta foto para que tengamos una idea. Aquí está el efod que usaban los sacerdotes y aquí está el efod que posiblemente por la descripción que se habla en la palabra, Gedeón pudo hacer, ya que tenía que ser un objeto porque se le rendía culto. Esto más bien era la ropa que usaban los sacerdotes y otros tipos de gente que no siempre eran sacerdotes, eh, pero eran gente que buscaban el favor de Dios. La muerte de Gedeón y la vuelta a la idolatría. Durante la vida de Gedeón, Israel tiene paz por 40 años. Oh, déjeme compartirle la información más detallada sobre los efod. Efod de sumo sacerdote. Pudimos ver es todo, el efod del sumo sacerdote y el efod que hizo Gedeón. Este efod era parte de las vestiduras, el que está a mi izquierda, el que tiene la ropa. El número 1 era el de sacerdote y el número 2 fue el que posiblemente hizo Gedeón. Este fuera parte de las vestiduras sagradas de sumo sacerdote de Israel y tenía un diseño elaborado según la orden de Dios. Éxodo 28, 6 al 30. Materiales que se usaba en el efod del sacerdote, hecho de lino fino con hilo de oro azul, púrpura y escarlata, piedras de anosi, 2 piedras en los hombros con los nombres de las 12 tribus de Israel grabadas, pectoral del juicio, un pectoral con 12 piedras preciosas representadas a cada tribu, Urín y el Tumín, objeto dentro del pectoral usado para consultar la voluntad de Dios, cinturón tejido, mantenía el efod ajustado al cuerpo del sacerdote. Este efod simbolizaba la conexión entre Dios y su pueblo, y solo el sumo sacerdote podía usarlo dentro del tabernáculo para interceder por Israel. El efod de oro de Gedeón. Después de su victoria sobre la madianita, Gedeón recolectó parte del botín de oro y fabricó un efod. Aunque la Biblia no da una descripción detallada de cómo era, se puede creer con esta imagen lo que se dice, lo que era. Y dice que fue hecho completamente de oro, fundido con los aretes de los madianitas. No era una prenda para vestir, sino más bien un objeto sagrado o un ídolo, colocándolo en la ciudad de Ofra. El pueblo de Israel comenzó a adornarlo, convirtiéndolo en un objeto de idolatría en lugar de un símbolo de la presencia de Dios. O sea, eso podemos ver cuando los sacerdotes lo usaban, era un símbolo de la presencia de Dios, pero esto era con Gedeón era de idolatría. Se convirtió en tropezadero para Gedeón y su familia, alejando a Israel de Dios. Y esto es una gran enseñanza, que algo puede ser usado para bendición como para maldición. Todo depende en el contexto con el propósito que se use. Porque cuando el efod se usaba para sacerdote entrar a la presencia de Dios era con un objetivo.
y era ir ante la presencia de Dios, buscar la dirección de Dios. Pero entonces Gedeón lo hace, pero él entonces lo hace de una forma para que el pueblo fuese a ese lugar a adorarlo. Y hay una comparación. El efod sacerdotal para el sumo sacerdote en el tabernáculo, lino fino, y ya pudimos ver todos los detalles sobre esto. Y eso es una muestra de que hay cosas que se pueden usar para bendición o para maldición. Todo depende con el propósito que nosotros en Cristo lo usemos. Y hay que tener mucho cuidado con esto. La muerte de Gedeón y la vuelta a la idolatría. Durante la vida de Gedeón, Israel tiene paz por 40 años. Gedeón tiene muchas esposas y un hijo llamado Abimelech que más tarde causará problemas. Tras su muerte, eso está en el 29:31. Tras su muerte, el pueblo rápidamente regresa a la idolatría y se olvida de Dios y de Gedeón. En el 32-35, en el versículo, podemos ver esto. Esto resalta la inconstancia del pueblo y la falta de un liderazgo espiritual fuerte. Durante la vida de Gedeón, Israel tiene paz por 40 años. Gedeón tiene muchas esposas y un hijo llamado Abimelech. Pero aquí podemos ver, tras su muerte, el pueblo rápidamente regresa a la idolatría y se olvida de Dios. Y podemos ver que el pueblo siempre necesitaba un líder, un liderazgo, porque entonces ellos siempre se apartaban. Y la verdad de estos capítulos es fácil olvidar a Dios cuando todo va bien. Debemos mantenernos fieles siempre, no importa que nos vaya bien. Hay personas, uno suele que cuando estamos en tribulación, en dificultad, buscar a Dios con anhelo, con vehemencia. Cuando Dios nos bendice y nos resuelve el problema, entonces nos olvidamos de Dios. Y eso es lo que hace el pueblo de Israel. Cuando estaban en apuro, clamaban a Jehová. Cuando Dios le daba la victoria, lo liberaba y lo ayudaba, se olvidaban de Jehová y volvían a su mundo de pecado. Nunca debemos olvidar a Dios, porque si sin sin Él volveremos a pecar. Y esta cita bíblica podemos verla en Deuteronomio. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos. No suceda que comas y te sacies y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios. Salmo 103:2. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguna de sus beneficios. Y ejemplo de esto, Israel olvidó a Dios tras la muerte de Gedeón y volvió a la idolatría. Vamos a entrar ahora en el tiempo de preguntas. Quiero hacerle un comentario del versículo del versículo 33 que dice, pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales y escogiendo por Dios a Baal Berit. Israel se apartó rápidamente de Dios y comenzó a adorar a Baal Berit. Se olvidaron de todo lo que Dios había hecho por ellos a través de Gedeón. ¿Quién era este Dios o este Baal Berit? Es un nombre que aparece en la Biblia en Jueces 8:33 y Jueces 9:4. Se traduce como Baal de la Alianza o Señor de la Alianza y era una deidad cananea que los israelitas comenzaron a adorar después de la muerte de Gedeón. Baal Beri era una variante de Baal, de los dioses principales de los cananeos. Su nombre sugiere que que lo adorares. Hacían algunos tipos de pacto o alianza con este dios. Eran adorados en la ciudad de Siquén, donde tenía un templo. Y en Jueces 9:4 vamos a ver esto. La idolatría a Baal Berí fue una traición a Dios, ya que Israel debía tener una alianza solo con Jehová. O sea que ellos incluso hicieron un lugar para ir a adorar a este Baal. Hasta aquí mi parte. Vamos ahora al tiempo de preguntas y respuestas. Solo son 5, ya estamos terminando. ¿Por qué los hombres de Efraín se enojaron con Gedeón? Vamos, vamos. Bueno, se enojaron con Gedeón porque Gedeón no lo tuvo en cuenta para participar en la batalla. Excelente, así mismo.
Excelente. Porque no fueron llamados al principio de la batalla contra los madianitas. Excelente, hermano Vinicio. ¿Cómo respondió Gedeón para calmar a los de Efraín? Una parte Humildad, hermana. fue Humildad y un hombre mansedumbre. sabio. Pasivamente le respondió Ajá. con sabiduría, o sea, él se hizo, se puso muy Humilde. humilde ante ellos, dándole como la razón a ellos de que no siempre como, o sea, como que ellos habían ganado batallas anteriores, como mejor que él, algo así más o menos. Activa, Yajaira. Amén, amén. Amén. No, está bueno Aleluya. esto, está Una de, bueno. una de las razones que resaltó más fue que él nunca se atribuyó ningún mérito para sí mismo, Amén. sino reconoció que ellos también jugaron un papel importante y que en todo momento fue importante su participación. Amén. La blanda respuesta aplaca la ira. Amén. Con humildad, Aleluya. resaltando su contribución en la historia. Amén. Amén. Así mismo. ¿Por qué Sucor y Penuel negaron ayuda a Gedeón? Porque sintieron miedo de la represalia que podían tener los marianitas hacia ellos. Y Penuel porque se jactaron en su torre, que podían ser defendidos por la torre que tenían ahí. Porque dudaban de que Gedeón derrotara a los reyes madianitas. Excelente. Amén, amén, amén. ¿Qué hizo Gedeón con los reyes Seba y Salmuna? Los mató. Cumplió su promesa. Se lo llevó ñangala fuángala. Ñangala fuángala. Los mató por haber asesinado. Hermano Jorge, quite eso que yo dije. Los mató por haber asesinado a sus hermanos. Sí, porque ellos habían matado Gracias, hermana. a sus hermanos. Quite el ñangala fuángala. Por favor, eso se queda interno. Ay. ¿Por qué el efod de Gedeón fue problema? Causa de idolatría. Excelente. Porque el pueblo lo convirtió en un ídolo y se apartó de Dios. Así mismo. Solo eran 5. Hasta aquí. Gracias por escucharme, gracias por su participación. Quiero compartir el significado y enseñanza de este capítulo. ¿Qué nos muestra este capítulo? Es la falta de apoyo a la obra de Dios tiene consecuencias. Sucor se negó a ayudar a Gedeón cuando él perseguía a los madianitas. Su falta de fe e indiferencia le costó caro. En Santiago 4:17 dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Le es pecado, Le aleluya. es pecado. La disciplina es necesaria en la comunidad de Dios. Gedeón castigó a los líderes con espinos, un castigo humillante y doloroso. En la Biblia, la disciplina busca corregir y restaurar. Hebreo 12:11 dice, al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia. O sea, ninguna corrección, ninguna disciplina en el momento nos parece bien, no nos gusta, no nos agrada, pero después vemos el fruto. Es un fruto apacible y de justicia. Wow, amén. Gloria a Dios. Tremendo. No debemos temer a los enemigos, sino confiar en Dios. Todo aquel que está haciéndonos la guerra, no podemos tenerle temor, porque está Jehová, Dios de los ejércitos. Y si Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin, no hay por qué temer. ¿Quién contra nosotros? Aleluya. Los líderes, pero dígalo y créalo, aunque Amén. haya un torrente Si él de está viento que conmigo, usted piense ¿quién que se contra lo va a nosotros? llevar. Siga, hay que seguir confiando. Dice, Aunque ande en valle de sombra de muerte, no No temeré temeré. mal alguno, porque tú estarás conmigo. como poderoso gigante Aleluya. Nuestro gran aliento. Adereza mesa. delante de mi presencia de mis angustiadores.
Aleluya. Dice, con aceite. mi copa está Aleluya. rebosada, que nuestra copa rebose de la presencia. Aleluya, sí, Señor. Amén. Espíritu Así. Santo nos llene Y el todo el enemigo tiempo. ha de huir Tremendo. en el nombre de Jesús. Del Sí, Señor, enemigo. lo creo. Los líderes de Sucor temieron a los madianitas y no a Dios. Su cobardía lo llevó al castigo. En Mateo 10:28 dice, no temáis a los que matan al cuerpo, Mm, mas Tremendo. el alma no pueden matar. O sea, mm. ¿usted está entendiendo? Pueden matar el Amén. cuerpo, pero no el alma. Hay que temerle al que Gloria. puede matar el alma. Aleluya. Sí. Gloria al Señor. Y ellos Amén. temieron más al cuerpo que al alma. Mm. Bendito, Aleluya. líbranos Jehová. Enseñanza de Jueces 8. Debemos manejar los conflictos con sabiduría y humildad. Confiar en Dios incluso cuando otros no apoyan la obra de Dios. Amén. Dios siempre hace justicia. No debemos buscar venganza. Amén. Porque recuerden que Gedeón lo hizo, pero Gedeón, ese tiempo era en el tiempo de la ley y había ya algo dictaminado. Ahora estamos en el tiempo de la gracia, que no podemos pagar mal por mal, sino vencer el mal con el bien, dice la palabra de Dios. Y Jesucristo fue el mejor ejemplo de eso. El mejor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. El orgullo y la idolatría pueden alejarnos de Dios, aún después de la victoria. Recordemos que dice su palabra, el altivo Dios lo mira de lejos y no queremos que Dios nos mire de lejos. Yes. Nunca debemos olvidar a Dios, porque sin Él volveremos al pecado. Y ahí es donde no queremos llegar a ser esclavo del pecado. Gloria. Aleluya. Gloria a Dios. La conclusión de este capítulo muestra que la victoria militares no garantiza estabilidad ni fidelidad a Dios. Gedeón, aunque un líder valiente, tiene fallas que lleva a Israel nuevamente al pecado. Su diplomacia con Efraín, su severidad con Sucor y Penuel y su decisión de hacer el efod reflejan los dilemas del liderazgo humano. Finalmente, el ciclo de idolatría continúa demostrando la necesidad de un líder justo y duradero, algo que solo Cristo cumple plenamente en el Nuevo Testamento. Este capítulo nos enseña que la dependencia en Dios debe ser constante y que el liderazgo humano sin guía divina puede llevar a errores con consecuencias duraderas. Nos muestra que la mayor batalla no siempre es externa, sino interna. El orgullo, la falta de fe y la idolatría puede apartarnos de Dios. La verdadera victoria es permanecer fiel hasta el final. Esa es nuestra verdadera victoria. Amén, amén. Dios nos llama a confiar en Él, actuar con humildad, rechazar la idolatría y recordar siempre su fidelidad. Amén. Dios que nos ayude. Comenzamos la carrera, pero esto no es el que la comienza, sino el que la termina. Amén. Así dice su palabra. Y con este capítulo yo dije, Señor, mira, yo oraba hoy en la célula, yo le decía, Señor, ten misericordia de mi alma y ayúdame a llegar. Se lo digo porque fueron hombres que fueron llamados en un momento por Dios, fueron usados por Dios, exaltaban al nombre de Dios, pero cometieron errores. Quizá alguno se perdió, otro no se sabe, porque lo que pasó con Gedeón, de la forma que Dios usó a Gedeón, pero bíblicamente nosotros no sabemos qué pasó con el alma de Gedeón. Más adelante vamos a continuar viendo, pero dice que él murió, pero de la forma que fue y que él dejó eso y que el pueblo se inclinó a la idolatría del efod, no se sabe qué pasó con Gedeón, con su alma. Entonces, así mismo podemos ver con lo que pasó con Esaú, con Elí, lo que pasó con Elí cuando lo llamó con su hijo, lo que pasó con Esaú, y fueron hombres que fueron llamados por Dios, fueron usados grandemente por Dios. Entonces, esto es una enseñanza que nos deja, que esto no es quien lo comience, sino el que lo termine, y que nunca debemos separarnos de aquel que nos llamó, Santo, que amén, amén. siempre debemos vivir en santidad, buscando el rostro de Dios, quitando todo lo que pueda hacer de idolatría, obtenerlo en primer lugar a Dios, porque en un simple vista, él no hizo una imagen de acera, pero que él hizo un efod. Pero si Abel vamos, él quizá dijo, ay, no hay nada malo porque el efod lo usan los sacerdotes, sí, pero el problema no era el efod, el problema es para qué se hizo. Entonces el Señor en este capítulo nos muestra que esto es para el que termina,
y que pidámosle al Señor que el que se crea fuerte, mire que no caiga, que siempre vayamos a la fuente, que no nos despeguemos de la fuente, que siempre dependamos de Dios en abundancia y en escasez. Y hasta aquí Amén. mi parte. Dios le bendiga, Dios le Amén, guarde. amén. Tremendo Aleluya, estudio. amén. Amén.